A esta hora de la mañana, estimados amigos televidentes, vamos a mantener una conversación, un diálogo con el asambleísta Vicente Tayano del Partido Social Cristiano. Precisamente esta agrupación o esta bancada política está planteando una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Muchísimas gracias, mi querido asambleísta. Pero no podemos dejar de pasar por alto un tema que en estos momentos está en la agenda setting o en debate, que es justamente la consecución de una licencia ambiental supuestamente en tiempo récord, para construir un proyecto inmobiliario en Olón, provincia de Santa Elena, y que está vinculado a la familia del presidente de la República. Entonces, en ese aspecto, mi querido asambleísta, le consulto, ¿ustedes ya tienen conocimiento a través de la Asamblea porque hay algunos pronunciamientos políticos alrededor de este tema que está en debate, o es un tema que se está politizando porque estamos ya a puertas de un proceso democrático electoral en el país? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista. Sí, efectivamente, este tema fue motivo de discusión y sobre todo de debate el día de ayer en la Asamblea Nacional. Como bancada respaldamos la posición de que se disponga la comparecencia de la ministra de Ambiente al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo de esta comparecencia? Que a través de la Asamblea le haga conocer al país detalles y pormenores de su actuar, del actuar del Ministerio, de los permisos otorgados o no, dentro del desarrollo de este proceso o de esta inversión privada, lo cual es importante y necesario hacerlo, sobre todo ante la denuncia de la comuna de Olón y de sus habitantes. ¿Cómo toman la no comparecencia de 5 ministros que fueron convocados precisamente a la Asamblea Nacional? Sin embargo, ya se tiene previsto la convocatoria para la ministra del Ambiente, quien ya también se pronunció a través de su cuenta de X, en la que ha manifestado que no existe ninguna afectación. ¿Ustedes tienen un dato puntual de cuándo se inició este proceso para conseguir esta licencia ambiental? Si fue en tiempo récord en este gobierno o fue desde el gobierno anterior. Partimos del hecho de que la facultad o la capacidad de fiscalizar es una competencia constitucional de la Asamblea Nacional, y en ese marco y desde ese punto de partida, la decisión de que la ministra comparezca y tiene que comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional. Entiendo que el día de ayer, con anterioridad, se había requerido la comparecencia a una de las comisiones de la Asamblea Nacional, pero dejando a un lado esa comparecencia fallida, hay una decisión de la Asamblea Nacional que ha sido debidamente dada a conocer y la ministra tiene la obligatoriedad, pero fundamentalmente la responsabilidad por seriedad con el país de aclarar estas denuncias y fundamentalmente cuál ha sido el rol del Ministerio de Ambiente. Aquí hay dos conceptos claros: nadie puede estar por encima de la ley y debe de quedar absolutamente claro en qué momento, para responder su pregunta, se hizo el requerimiento de la autorización, indistintamente de la naturaleza o clase de la misma, que debería otorgar el Ministerio de Ambiente, quién fue el que requirió el trámite, quiénes han sido los funcionarios intervinientes, cuánto tiempo se tomó el otorgar este trámite, y obviamente eso nos va a permitir, con un principio de certeza y responsabilidad, conocer qué pasó y a partir de aquello, en caso de ser necesario, requerir las acciones del caso o las sanciones pertinentes. Es que los involucrados tienen que comparecer y tienen que explicar para esclarecer este tema, si es que está precisamente haciendo una afectación a esta área protegida en Olón, provincia de Santa Elena. Pero también usted mencionó que es importante el rol fiscalizador de los asambleístas. En ese marco un poco no sé si es cuestionable la postura del presidente de la Asamblea Nacional, que es correligionario, coideario de usted, asambleísta Tayano, en la que ya expresó que conoce a la familia del presidente y que además también dijo que no tiene ninguna duda en cuestionar el proyecto inmobiliario que están desarrollando o intentando instrumentar la familia del presidente. Sin embargo, entonces le consulto yo, en ese marco, la postura del presidente está en una situación, diría yo, en este caso, siendo neutral, o está tratando también de ponerse del lado de la familia y no del lado de la fiscalización, que es lo que le compete al presidente de la Asamblea y a todos los asambleístas. Esa es una posición personal del asambleísta Confle. La posición de la bancada es totalmente distinta, la posición de la mayoría del Pleno es totalmente distinta, y por eso el día de ayer, con más de 100 votos, de 137 votos que integran la Asamblea Nacional, o asambleístas que integramos la Asamblea Nacional, tomamos la decisión de requerir la comparecencia de la ministra de Ambiente al Pleno de la Asamblea Nacional, y eso se tiene que dar
porque nadie puede escapar, ningún funcionario público puede eludir la facultad, la capacidad de fiscalizar, porque eso lo manda no solo la Constitución y la ley, sino tiene que darse esta comparecencia por un principio de transparencia. Yo creo que una respuesta clara y contundente en el caso de que las autoridades hayan actuado conforme a los procedimientos establecidos va a cerrar este capítulo, le va a dar tranquilidad, le va a dar certeza a la comuna del país, a la comuna de Olón, le va a dar certeza y tranquilidad al país, y creo que todo el país está esperando una respuesta en ese sentido, más allá de un comunicado o más allá de opiniones personales o respaldos personales. Estamos hablando de la facultad y la capacidad y la competencia constitucional de fiscalizar en la Asamblea Nacional. Perfecto, asambleísta. No podíamos dejar de pasar este tema que en estos momentos está en la agenda pública o el debate público nacional. En todo caso, vamos a tratar ahorita en estos minutos el tema para el cual habíamos invitado, y es precisamente la propuesta que está presentando el Partido Social Cristiano para plantear nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Lo que ustedes están proponiendo a través de este proyecto va a diferir con las preguntas de la consulta popular, o va a reforzar este proceso que es importante para combatir la delincuencia en nuestro país. Partimos desde dos conceptos necesarios. Lamentablemente estamos viviendo una complicada situación, diría yo, una crisis en materia de seguridad, y por eso es necesario que desde el Estado como tal todos hagamos lo que tenemos que hacer desde nuestras competencias para aportar. Necesitamos política pública, un plan de trabajo, inversión, pero la ley es parte fundamental. Y en el Código Orgánico Integral Penal hay algunos vacíos o algunos espacios, por decirlo menos, que están siendo utilizados por los delincuentes. Y ante la imposibilidad en el mes de enero de haber podido como Asamblea llevar adelante una reforma, nosotros hemos propuesto el día miércoles pasado junto al legislador Jorge Acaiturri, con el respaldo de la bancada de la CES y aliados, un proyecto puntual de reforma que busca aportar, ¿para qué? Para que jueces y fiscales, operadores de justicia tengan herramientas para sancionar con dureza a los delincuentes. Voy a citar 4 aspectos que destacamos de este proyecto. Por ejemplo, hoy no se sanciona la pertenencia a estos grupos terroristas, que dicho sea de paso, ya han sido catalogados como tales por el Estado ecuatoriano. Más allá que en el Código existe un capítulo que trata delitos vinculados a aquellos, lo que yo estoy proponiendo es que se sancione el sentido de pertenencia, y con un objetivo importante, evitar también que se siga alardeando el cometimiento de delitos o que jóvenes sean parte de la cadena del delito. Yo creo que en redes sociales todos hemos visto y nos alarma, nos indigna cómo se muestran armas, droga, dinero o imágenes de los mismos cometimientos de delitos subidos por estas personas. Entonces, estamos proponiendo sancionar el sentido de pertenencia a estas organizaciones. Por otro lado, estamos corrigiendo algunos detalles en cuanto a la no aplicación de medidas sustitutivas en algunos delitos, para que los delincuentes no puedan entrar y salir nuevamente de la cárcel como lamentablemente pasa. En otro caso, estamos revisando ese concepto de excepcionalidad de prisión preventiva para que en delitos como la vacuna, como el secuestro, como el sicariato, pueda ser dispuesta durante todo el tiempo de la investigación. Y por otro lado, nuestro objetivo es que los delincuentes cumplan la totalidad de la pena en la cárcel, y estamos obviamente poniendo algunas condiciones para que los delincuentes no se sometan al procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir esto? Que si son aprendidos por un delito y dicen, sí, yo soy culpable, inmediatamente iban a pagar la mitad de la sanción que establece el Código Penal. Nosotros obviamente estamos impidiendo que en estos delitos a los que me referí se puedan acoger. Y finalmente, en el caso de violencia con las mujeres, los agresores que hayan sido sentenciados, su identidad, una vez que hayan sido condenados, obviamente, dentro de un banco de datos pueda ser conocido para evitar que otras mujeres sean víctimas de violencia. Son temas muy puntuales. Ya, perfecto. Dentro de lo que usted acaba de argumentar, asambleísta, hay 2 interrogantes que les voy a formular. Una de ellas, usted manifestaba que se tiene que sancionar el sentido de pertenencia de las organizaciones políticas. ¿En qué se basará la rigurosidad para sancionarlos? Organizaciones delictivas no políticas. Y Perdón, por otro lado, sí, gracias. Finalmente, el sentido de pertenencia, como el ejemplo que le acabo de poner, cuando abiertamente alguien manifiesta ser parte y se siente orgulloso de aquello. Si el Estado está en guerra contra estas organizaciones, pues el solo hecho de ser parte tiene que ser sancionado, y esto va a pasar a ser parte de un procesamiento de acción pública que tiene que llevarlo adelante la Fiscalía y que luego en su momento pertinente tiene que intervenir la justicia. Usted me preguntaba algo.
¿Qué pasa con las decisiones de la consulta popular? Eso tiene que caminar, eso se tiene que cumplir, y hoy ya estamos, porque el día de ayer se publicaron formalmente los resultados, corriendo el plazo de 5 días para que desde el Ejecutivo se envíen los textos. Una vez que lleguen los textos, la Asamblea tiene 60 días para procesarlo, y esta reforma penal no puede tocar esos conceptos, no puede interferir en sus conceptos, pero sí puede ser tramitada de vía paralela para en su momento también sea votada y sea incorporada a la legislación. Claro, en el aspecto de los procedimientos abreviados que ustedes están proponiendo para que existan algunas reformas, algunos cambios en el Código Orgánico Integral Penal, también se plantea o se planteó en la consulta popular que los delincuentes o quienes están vinculados a actividades ilícitas deben de cumplir la pena total, ya no debe haber ningún beneficio. ¿Esto va de la mano entre lo uno y lo otro que ustedes están planteando? Es un tema que lo complementa, porque la pregunta de la consulta con este objetivo de que cumplan la totalidad de la pena se quedó corta y no está de una u otra manera abarcando este particular, porque cuando hablamos de procedimiento abreviado estamos hablando de la posibilidad de que el proceso hacia la persona investigada dure menos tiempo, y al aceptar la responsabilidad también tenga una sanción mucho menor. Lo que nosotros estamos haciendo es evitar que todos estos delitos puedan someterse al procedimiento abreviado. La pregunta en la consulta lo que propone es que una vez que el procesado ha sido sentenciado en esos delitos graves, cumple la totalidad de la condena. Es que esto es totalmente complementario y creemos que es un aporte importante para sumarnos al combate a la delincuencia desde el procesamiento Pero penal. si no hay una depuración total, integral de la Administración de Justicia, vamos a seguir incurriendo en los mismos vicios contaminantes. Por ejemplo, hay sancionados, hay detenidos, hay delincuentes que efectivamente se ponen en manos de la justicia, pero si no hay una depuración total, lamentablemente otra vez saldrán en libertad. ¿Qué hay que hacer para combatir precisamente o hacer una limpieza total, integral del sistema de justicia y poder sancionarlos sin que tengan ningún reparo? Bueno, definitivamente temas pendientes y que están a cargo de un Consejo de la Judicatura que no ha servido para absolutamente nada. Primero, un proceso transparente, público y riguroso de evaluación de todos los servidores de la función judicial. No es posible que usted tenga en funciones jueces, fiscales cuestionados, procesados penalmente. De hecho, en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional nos encontramos en este momento precisamente elaborando reformas a esta ley para que el trabajo de la Judicatura cumpla con esto, con una evaluación con parámetros claros, porque sin una evaluación real no vamos a poder depurar el sistema de justicia. En un segundo momento, debe quedar claramente establecido cuál es el trabajo fundamental de este Consejo de la Judicatura, el ejercer su facultad disciplinaria, y eso también nos va a llevar a purgar la justicia de la mano de concursos en los que sean ganadores jueces y fiscales pros. Sin duda, no todos son malos, no todos son pillos, pero la justicia está contaminada y definitivamente esto hay que hacerlo, y lo estamos haciendo desde la Asamblea y desde la Comisión de Justicia, desde la facultad de fiscalizar, marcarle el paso al Consejo de la Judicatura, que está definitivamente en deuda con el país. Asambleísta Vicente Tellano, muchísimas gracias por compartir sus informaciones con Noticias Oromar. Y mientras se avanza con un proceso de depuración en el sistema de justicia, hay grupos oscuros que quieren mantener a ciertos operadores de justicia para seguir manteniendo contaminado y que no hay justicia, y que lamentablemente quienes están vinculados en actos indebidos, ilícitos, delincuenciales, nuevamente obtengan la libertad. Y eso hay que frenarlo, pero a raya. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya regresamos de inmediato.